Es viernes, ya comenzó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar voy a platicar con Emilio Mayé, Guillermo Osorno y Tito Cárdenas sobre el nuevo documental en ViX titulado La Noche Eterna del Baby O, un trabajo de N+ Docs que analiza no solamente la principal discoteca del país, sino la música y Acapulco en tantos años, casi 50 años desde su fundación. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En 1976 abrió sus puertas la discoteca Baby O en Acapulco, Guerrero. Se puede decir que en México no hay un antro más famoso que este. Artistas nacionales e internacionales bailaron en el club nocturno que nunca pasó de moda. Ahí sigue. Con el documental titulado La Noche Eterna del Baby O, N+ Docs revive los años dorados de este lugar que encantó a varias generaciones. Para hablar de este documental que apenas se estrenó ayer, jueves 20, doy la bienvenida a su director, Emilio Mayé. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Es un placer. También nos acompaña Guillermo Osorno, guionista. Memo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compañeros del Colmex. Así es. Terminaste haciendo guiones de documentales y yo de conductor de un programa de televisión. ¿Quién lo hubiera dicho? Bien, sí. Qué barbaridad. Gracias por venir, Memo. Y Tito Cárdenas, supervisor musical, perdón, ya te había bajado de rango. Y al municipio. Supervisor musical. Tito, ¿cómo estás? Muy encantado, Leo. Gracias. ¿Cómo surge la idea, Emilio, de este documental? Es una invitación de N+ Docs, justamente. ¿Sí? La idea de hacer esto surge de aquí adentro. Sí. Y me invitan a hacerlo y me llama mucho la atención. Tú dijiste luego que sí. Obvio, luego dije que sí. Tuve que pasar mi examen, pichar, digamos, cómo lo quería hacer. Ajá. Y luego pues, se fue integrando un equipo del cual forman parte Guillermo y Tito, de un proyecto muy, muy largo, en el que desde el principio sí quisimos que el documental fuera muy musical. La parte musical es realmente importante en este proyecto, y que Acapulco fuera a la par también en el proyecto, ¿no? Esas sí eran las ideas desde el principio. ¿Y qué? O sea, porque abre en 1976, pero yo creo que los 80, quizás los 90 es el pináculo, ¿no? Del Baby O no. Yo creo que cada época tuvo su momento, ¿sí? Porque nos podemos imaginar lo que era en esos primeros años cuando la música disco, yo. pues todos nos estamos proyectando. Exacto. No, yo creo que cada momento tuvo su gran Baby O. Bueno, yo me imagino y me enfoco más en ese momento del principio, donde la música también particularmente generaba un ambiente particular. Es finalmente la historia de una discoteca y por eso la música tenía que tener un papel muy importante, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se hace un guión, Guillermo, de un documental así? Bueno, primero es tener una idea general sobre lo que quieres contar. Esa idea, digamos, se genera a través de muchas entrevistas previas a la filmación. Sí. Y lo que... O sea, primero tienen el material. Claro, primero pues, a diferencia de una película, ¿no? Totalmente. Primero tienes que entrevistar a los dueños, a los que fueron, pero también, como el personaje es Acapulco, como dice Emilio, pues Acapulco también tiene un arco narrativo que va, digamos, de mucho lujo y tal, a una decadencia posterior y después con Otis a un problema muy grave. Y entonces, como Acapulco es este otro personaje, la historia del Baby O también es una vía, una avenida para también entender la historia de Acapulco, que es uno de nuestros primeros centros de cosmopolitismo en México. Claro. Y después una ciudad importantísima, un puerto importantísimo, y vemos a través de la historia del Baby O lo que sucede con Acapulco también. Así es. En el caso tuyo, supervisor musical, te has de haber divertido muchísimo, ¿no? Porque además pues es la historia de la música que se baila, supongo, sí, es un ¿no? trabajo que realmente, bajo la dirección de Emilio,
tenía vertientes muy interesantes con respecto a lo que eran las necesidades de producción de la música. Y como bien lo dice, pues es una época que también era muy importante esquematizar con lo que eran los hits del momento y que también la discoteca en algún momento se convirtió en el promotor de música internacional. O sea, era un punto en el cual también lo que sonaba en Baby era la música que iba a permear de alguna manera la escena musical de México, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo muy interesante, un trabajo de mucha investigación. No de primera mano encontrábamos los derechos de uso de las canciones. Tenemos que hacer mucha tarea de internet. Eso sí, entiendo que es un dolor de muelas, ¿verdad? En particular, varias canciones de esto fueron un dolor de muelas, ¿no? Pero el Conseguir los resultado ahí derechos. está. Es algo que realmente nos dejó al final muy satisfechos porque sí fue un trabajo que dices, lo logré. O sea, esto después de empezar con una puerta, con dos, con un manager, con una compañía de discos, con un editor musical, pues lo que habitualmente se maneja es tratar con la gente en México, pero muchas de las obras que pensábamos que tenían una representación local, pues se manejaban unas en Holanda, otras en Alemania. Sí. Entonces realmente fue como que unir un rompecabezas que realmente ahí se ve y que lo van a disfrutar. Pero aparte mucho. empieza en los 70s que está la música disco a todo lo que da. A todo ¿no? lo que da. Y eso cambia radicalmente en los años, ¿no? Inclusive la industria como tal tiene un auge a nivel de industria musical a partir de los años 80. O sea, viene a permear por todos lados lo que representa la industria musical como un ente activo que realmente permeaba a todo el mundo. O sea, los éxitos que tenemos ahí son éxitos mundiales, no éxitos nada más de México, ¿no? Entonces, realmente sí fue un trabajo de que le da un valor histórico y narrativo muy importante a la película. Déjame preguntarte, Emilio, el concepto de la discoteca. ¿No? Que ya estás y dices, voy a una discoteca. Ya no. Ya estás lo fechado. ruco. No, qué pinche ruco ¿no? O sea, obvio está el caso famosísimo de Estudio 54 en Nueva York, ¿no? Que fue, digamos, icónico en aquellas épocas de los 70. Pero el Baby O también está en esas ligas, ¿no? Bueno, el Estudio 54 es posterior en su creación al Baby O. Ah, mira. Y la vida, que es lo impresionante del Estudio 54, no llega ni siquiera a 3 años de vida. Sí, ya no existe el Estudio 54. No, pero duró 3 años nada más, comparado a un lugar que va a festejar 50 años el año que entra. Correcto. ¿No? Una discoteca es también el reflejo de la ciudad donde se vive. Sí. ¿No? La ciudad crea lo que sucede allá adentro. Y en ese caso, claro, Nueva York está muy bien representado en lo que fue el Estudio 54 en un momento de liberarse, ¿no? Sí, claro. Donde entran De las drogas también. Sí. Y claro, siento que el Baby O ha sido a su misma manera el espejo de la sociedad que lo ha vivido durante varios años, ¿no? Ahora, una sociedad fifí. No cualquiera entraba al Baby O. Yo creo que sigue siendo así, ¿eh? No, claro que sí. O sea, no es que era una cosa popular y eso. No, era de las clases adineradas y poderosas. Sí. Porque a veces hasta los que tenían dinero no entraban, ¿no? Claro. El famoso cadenero. Sí. Hay que hablar de los cadeneros, ¿no? Hay un personaje segmento ahí que importante. ¿Cómo encontramos. se llamaba el cadenero del Baby O? Ya no me acuerdo. Bueno, Azael, creo que se Azael, llamaba sí. ese, ¿no? Hay un momento que encontramos que es muy lindo, que es grabado recientemente. Sí. Los chicos todavía tratando de entrar a la discoteca y el cadenero muy pendiente y tal. Ese cadenero que hoy se llama Martín, pues resulta un personaje fundamental para entender la historia y de cómo funciona tal. Y digamos, a diferencia de lo que pensamos, pues no es un sangrón insoportable, sino es una persona... No, eran insoportables, no. Bueno, ya en la cadena, no sé si cómo. O sea, su otra vida, pues son personas que conocen muy bien la industria, que saben muy bien qué es lo que están ofreciendo, que son expertos en hospitalidad. Y en particular este Martín, pues además es un acapulqueño que ha sufrido y ha pasado, digamos, por todos los problemas que ha sufrido el propio Acapulco. Entonces, Claro. como dice Emilio, es el reflejo de la sociedad visto a través de este pequeño lugar, ¿no? A ver, te pregunto del concepto de la discoteca.
Bueno, como tal, yo creo... Que o me sobreviva tocó es un vivir. milagro, ¿eh? A La mí, verdad, a mí que me tocó ver así como que la transformación de una discoteca, o sea, básicamente, no nada más Baby, sino en general todo lo que es el concepto de discoteca. Pero, A mí por sí me ejemplo, llama- las de la Ciudad de México A cerraron. mí me llama la todas. atención que sigan por ahí con otra dimensión que bueno, todo el mundo le llama el antro, pero que al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Es un espacio cerrado donde va la gente que baila, que va a ligar, que va a tomar, que va a hacer ciertas cosas. Y de repente como que a oír música. O sea, ahora como Sí. que el concepto es a oír música. Ya no es Sí. el rollo de los 70s, finales de los 70s, 80s, bailar. Eso Sí, queda ya como que en un Bueno, ¿te terreno acuerdas aparte, que había ¿no? el inicio de pista, no? Que Claro, Claro, sí, no, sí, sí. van a abrir pista a las 12. A las 12 de la Que era noche. básicamente lo que todo el mundo y estaba. en Baby O todavía existe. ¿eh? Sí, a las 12 sí, se hay abre. un ritual. Hay un una- ritual muy, Claro, sí, muy espectacular particular, y todo. como debe ser, Sí, donde sí, nadie está en la pista Sí. y de repente cambian las luces, Y las cambia la luces, sí. música, el volumen de la música y hay una gran Sí, un gran apertura, opening ahí con un una opening, canción sí, épica, ¿no? Exacto, Importante. exacto. que de Eso sigue repente puede- existiendo. Gloria... Gloria Gaynor, Gaynor, cosas de esas, sí, ¿no? era- Pero la noción de la pista en el Baby O ya no existe. Ya no es como eso es tal. curioso. sí. Son como ruinas de un pasado que finalmente Ya no hay siguen. pista en el o sea, Baby bueno, O. sí hay pero- pista física, pero ya pero no la se gente no vence baila. como Ya no pista. genera lo de antes, La gente no básicamente. baila. O sea, es Sí. una cuestión que está, pero como Ajá. parte de, ¿no? Pero ya no es aquello de que vamos y que vamos Ya no a hay rito bailar. de pista, Ya no es digamos. como La tal, pista ya está no es como inundada de gente que está ahí tomando y divirtiéndose. O platicando lo que sea, platicando, pero ya no es la función de la pista. No, y no es de irte a ligar a la chava para que ver si quiere bailar contigo. Y... Funciona de otra manera. No, pero van a ligar de cualquier Pero ese manera, sigue, el ligue sigue. El ligue, claro, que el ligue sigue. es eterno, ¿no? Sí. Pero me llama mucho la atención porque las discotecas tradicionales de la Ciudad de México, el Magic, el News, sí cerraron. Esas sí... Sí, desaparecieron. ¿no? Desaparecieron, Desaparecieron. ¿no? Como el Estudio 54. Claro. Sí. ¿Cuál es el secreto, dirías, de que haya permanecido el Baby O? Tal vez que no ha cambiado. Yo creo que esa especie de túnel del tiempo, esa caverna donde pierdes encerrada, es raro también que en un Sí, lugar de sí. playa hagas un lugar cerrado Un y no cuevón. abierto. Es un ¿no? cuevón, Es sí, una es un cueva. cuevón. Sí, sí, sí. Yo creo que es parte de esa magia que tiene ese lugar, pero yo no sé, yo no entiendo cómo sigue funcionando y sigue Van, ejerciendo chavos. ese poder. Sí, sí, sí. Lleno. Yo diría que un O 70, sea, no es 80%. los chavorrucos que, No, queremos, que tenemos no, la no, no. nostalgia y no. No. Van tres generaciones, o sea, ya hay tres Sí. generaciones Claro, que han ido sí, al va. Baby O. A Claro. veces van las tres generaciones. Completas, A veces, sí. a veces van Abuelo, los papá chavos, e hijo, ¿no? sí, de yo, verdad. yo aquí bailé con Luis Miguel. Exacto. Muchos de los testimonios era de chicos de 18, 20 años. Es que mi papá, es que mi abuelo, Claro, venían, etcétera. sí, claro. Y como son los mismos dueños y sigue siendo la misma red social, la misma Claro. red de relaciones, está padre. Pero otra cosa que quería decirte, Leo, es que el archivo, o sea, una de las grandes bellezas de este documental es el archivo que consiguió Emilio. Sí, vemos a Elvis Presley en Acapulco en los años 70, vemos las fotos de la Muestra Internacional de Cine, Que era vemos, también, claro. o sea, vemos a las grandes estrellas visitando Acapulco y entendemos, digamos, la belleza del puerto de Acapulco y el por qué sigue siendo tan atractivo y tan importante. Y también es un llamado, digamos, a conservar eso y seguirlo manteniendo, porque de verdad es o sea, ahí hay un capital, digamos, de paisaje que es padrísimo y además hay un capital histórico que es increíble, ¿no? Además, como el paisaje, dentro del paisaje está el Baby O, la construcción del Baby O, que dice Baby O, ¿no? O sea, el edificio es muy importante, Y que ¿no? hay una Es- parte importantísima dentro del documental No, no. que habla justamente del arquitecto Del que lo arquitecto. diseñó. Ah, Y eso mira, está muy un interesante, arquitecto porque- fantástico. Porque inclusive llega a parecer cuando hicieron la primera maqueta. Y partiendo de lo que decía Emilio con respecto a la idea de los dos jóvenes que fueron los originales. que fue Eduardo creadores, Cesarman y quién? Rafael Villafañe. Y siguen siendo ellos dos los dueños. sí. Rafael Y Villafañe. ellos son los que contrataron a este arquitecto que se le ocurrió amigo poner suyo, Baby Amigos O, un suyos, amigo pues eran suyo. unos chavitos de 18 Sí, años. todos. con mucha lana. Con mucha lana. Pero pues básicamente cuando los dos, llegan, sí. es más, los tildaban de locos, porque ¿cómo van a manejar una cuestión justamente encerrada en lo que es un puerto, no? Claro. Pero también el diseño ese de la roca que se integraba directamente con la arena Es y que todo exacto, eso, sí, sí. daba La justamente el subidita. sentido de lo que era Acapulco, ¿no? ¿No? Y es más, Y ahí el arquitecto lo explica de una manera
donde entendemos por qué también el Baby O es como es el Baby O. Exactamente, exactamente. Que es muy bonito que lo explique de esa manera, que es una manera de acercar la playa a un lugar cerrado. Pero es una construcción de locos, de locos, sí, claro. Es que está hecho con la arena de la playa. Sí. Es icónico, ¿no? Ya es icónico de Acapulco, ¿no? Sí. Ahora, que yo recuerde, y dime si estoy correcto, la primera discoteca que pegó en Acapulco fue el Arturos. Está antes el Acapulco. Es que había una tradición de ¿Cómo discotecas. se llama el Acapulco Agogó? Tequila Sí, el Gogo. Tequila Gogo. Pero fue de los 60. Pero esa es la primera discoteca, es decir, ya con música grabada. ¿no? Esa es la primera. DJ, Sí. exacto. Sí. No con orquesta en Sí, el vivo. concepto con orquesta en real vivo. es Claro. el Tequila Gogo. Sí. realmente. Y hay un archivo padrísimo donde está Ana Martín bailando en una jaula del Tequila Gogo. Y eso es muy, muy padre verlo en el documental, ¿no? Entre muchas cosas, pero eso está ahí también. En el documental se cuenta un poco la historia de estos lugares nocturnos previos al Baby O, cómo el Baby O llega a innovar, digamos, por su concepto y tal, por qué tiene tanto éxito en los primeros años y cómo se va transformando siendo el mismo lugar, pero habitado por nuevas generaciones. Tú ya habías hecho un libro sobre el 9, ¿no? Aquí Claro, yo había hecho un libro, digamos, sobre con el tema de vida nocturna y el tema, digamos, de cómo las discotecas o los lugares, digamos, nocturnos son también lugares de mucho intercambio cultural, de mucho intercambio de información, son también muy importantes para la conformación de las sociedades y por eso también, digamos, cuando Emilio me invitó, pues resonó muchísimo este proyecto. ¿Qué te dijeron los dueños cuando, supongo que los fueron a entrevistar o no? Bueno, era entrevistarlos. Digo, yo nunca fui al Baby O, no me tocó. ¿No? Yo me fui a vivir muy joven a Francia y no conocí ese momento. No, seguramente me hubiera pasado eso. Sí, seguramente me hubiera pasado. A mí me reventaron varias veces, no te preocupes. Pero fue enfrentarme a algo que no conocía y eso me gustó mucho. Y evidentemente lo primero que había que hacer era platicar con los dueños. Pues tienes que crear una confianza también para que te suelten y te dejen entrar a un espacio y descubrirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, son esas etapas de estudio mutuo en el que uno conoce al otro. Sí. Y fue un proceso... ¿Ha sido un negociazo? Yo diría que sí. Yo creo que si no, ya estaría cerrado. ¿No se ha hablado de eso? No, pues si no, ya ese lugar se hubiera cerrado, yo creo. creo. No, por eso, pero... Es que ha tenido, yo creo que ciclos, ¿no? Sí, tiene ciclos. ¿No? ¿No consideran en algún momento cerrarlo? En muchos momentos. Y eso se cuenta también en esta historia. Sí. Es que lo que le pega a Acapulco le pega al Baby O. Claro. Entonces, eso no es de ahora. Eso es desde hace años. Y hace poco se incendió, ¿no? Sí, bueno, a ver, la incendiaron. sí fue entonces Es que hay un incendio previo en los 90s. Ese es y accidental. En el 21, accidental. Sí. Por una cuestión de falla eléctrica. Sí. Pero viene otro intencional en el 21. Y ahí es donde sí realmente viene una situación que está ligada justamente a la situación social que se vivía justamente. O sea, sí fue el crimen organizado pidiendo cuota de piso. No se habla como tal, pero se deja ver o entrever que de alguna manera sí hubo algún interés de ahí de algunos malosos pero para acabar con el negocio, ¿no? Hablando de nuevo del archivo, existe las cámaras, digamos, de seguridad del Baby O, en el momento en del donde incendio. estamos viendo a estas personas entrar por la puerta de emergencia y esparcir gasolina y tirar está fuego. Está documentadísimo. Así es. Sí, ¿quién fue? Es lo que la investigación no llegó hasta ahí. Qué raro. Qué raro. Pero cómo fue está muy claro y visualmente es muy impresionante. Emilio, ¿qué archivos utilizaste? ¿Utilizaste aquí el de Televisa? Obvio, el de Televisa, que tenía pocas imágenes del Baby O. Exacto. Porque las discotecas no tienen archivos. Son lugares privados, son lugares cerrados, ¿no? Solo las cámaras de seguridad en estos momentos tienen un registro, ¿no? Y archivos fílmicos también. ¿Qué se ha hecho sobre Acapulco? Hay imágenes, y eso fue un azar de la vida. El papá de Guillermo hizo muchas imágenes en 16 milímetros a color. Y, de Acapulco, bueno, de Acapulco y de toda la República Mexicana, pero ahí usamos imágenes que ilustran también y que eran totalmente nuevas, inéditas,
ese momento de Acapulco. Bueno, inclusive lo que conseguiste justamente del archivo particular de Juan Gabriel. Sí. O sea, básicamente hay una parte donde está la celebración del cumpleaños 41 de Juan Gabriel, Sí, ¿no? sí. Y prácticamente Que cerró la cerró discoteca el justamente Baby O. para hacer la celebración. Así es. Y entonces realmente son un archivo que pertenecía a un particular y que tuvo ahí el latino Emilio de llegar para conseguir las imágenes, ¿no? Y hay un archivo Realmente que también es muy bonito de los 70. Alguien, Sí, alguien también lo puso. un DJ Un DJ se llevó su encargó cámara de con video. su cámara de video, de esas primeras cámaras de video, de Sí. retratar a finales de los 70 En el Baby O, En el esos Baby. momentos de muy burbujeantes, llenos de champaña, Sí. y de gente guapa. Sí, sí, sí. Todos bien vestiditos. Todos bien vestidos. Y medio vestidos también. Y medio vestido. sí. Celebrar en Acapulco. Y ese archivo también es muy, muy padre porque es, de nuevo, un reflejo muy, muy valioso, poco visto del momento. Te quiero preguntar a ti, Tito, fundamental el DJ. ¿Quiénes fueron los DJs del Bueno, Baby O? dentro del documental nada más presentamos al primero, ¿te acuerdas? Al primero, el sí. inaugurador. Sí. Sí, básicamente. ¿Cómo se llama, José Luis? Creo que sí, ¿no? Ortega, se me fue su Pero habla nombre. justamente de cómo hacía la selección de la música Sí. por los momentos que se vivían dentro de lo que era la noche de Baby O, Exacto, ¿no? o sea, hay que cómo llevarlo al él iba ritmo. moldeando el estado de ánimo de los asistentes en función de la música que iba poniendo. Sí. Entonces, iba como que midiendo también cuál era el efecto que provocaba la música a cada momento y sabía cómo hacer la selección. Pues era muy importante que también se convirtiera la discoteca en un promotor de música. Realmente hacía un trabajo que iba a lo mejor un poquito en ciertos segmentos más allá de lo que sea la radio misma, ¿no? Porque te metía no nada más el aspecto de oír la música, sino lo que representaba la música como experiencia. Pero a ¿a los que poco visitaban el pagaban? lugar. ¿Había payola de En las discotecas no, las como discotecas? tal, no. Yo creo que era más la atracción de tener las novedades de la música, que era un atractivo también de la discoteca. Y que digo, de alguna manera también estaba un poquito influenciado por lo que sonaba en las radios, que ahí sí estaba manejada la cuestión del pago por evento, ¿no? Exacto. sí. Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Los DJs, ¿cómo ves? No, pero ahí, por ejemplo, se maneja muy bien y entiendes también cómo en los 70s, cuando la explosión de la música disco, había 4 o 5 discotecas en el mundo donde se probaban las canciones canciones antes de salir al las mercado. radios, sí, y a el ver si Baby, pegaban. el Baby O estaba en esa lista, mira, lo qué cual te das interesante. cuenta de la relevancia de un espacio nocturno, no a nivel mexicano, sino a nivel Internacional, mundial, sí. internacional. O sea, se probaban las canciones ahí, ¿no? En algún momento también ellos deciden traer a Donna Summer y hacen un concierto en Acapulco. Sí. Que no hacen adentro del Del Baby O Baby O, porque en el quedaba centro de chiquito, convenciones, lo hacen claro. en el centro de Baby O convenciones. era un centro nocturno muy chiquito. Sí. ¿Cuántos cabrían? 700, Sí, 800 sí, iba a decir personas cuando está 500. ya. Las 700 Sí, muy muy apretadas. Muy la verdad. llenos, yo sí, ¿no? Ajá. Entonces traen a Donna Summer, I Feel Love, que es uno de los títulos así más fantásticos Sí, de la vida, ¿no? Sí. La leyenda dice que es uno de los primeros discos, llega a probarse al Baby O y sí organizan ellos ese concierto en el centro de convenciones, ¿no? Sí. Entonces, claro, venía lo más potente de la música disco y también la presencia de la música disco en este documental atraviesa todo. No vamos cambiando de décadas los géneros musicales, ¿no? La música disco está muy, muy presente. Ahora, Guillermo, ese Acapulco ya se acabó. Yo tengo esa impresión, ¿no? No, totalmente. O sea, a mí me tocó un Acapulco donde ibas en la noche a las al Magic o al Baby O. Al Baby O nunca me dejaban entrar. O al Bocachos, qué sé yo, ¿no? Había muchas, ¿no? Pues en el News, el Armandos, en fin. Y salías a las 5 o 6 de la mañana, un Acapulco súper Tranquilo seguro. dentro de todo, claro. Podías andar borracho por la costera y no te pasaba nada, ¿no? Ese es el gran cambio, ¿no? Sí, o sea, uno de los puntos de quiebre del documental es precisamente 2010, 2011, en donde la violencia de Acapulco se disparó. se dispara. Sí. Con Salgado Macedonio, ¿no? Y atrapan a la Barbie, que era uno de los operadores claro, la Barbie, ahí a Acapulco claro, y que además iba al Baby O. Sí, también, claro, sí, pues sí. Y eso, digamos, desata una guerra intestina de los cárteles. Y Acapulco es uno de las primeras ciudades que cae víctima de en esta historia de la guerra contra el narcotráfico. O sea, literalmente se apaga Acapulco. A partir de ese momento hay momentos en que
se enciende otra vez y se apaga otra vez, pero la verdad es que Acapulco no se ha recuperado de ese punto. Pero no cierra el Baby O. Pero el Baby O no cierra. Hay testimonios de Césarman en donde dice que había en esa época 10 personas en el Baby O, 20 personas en el Baby O, noches que tenían que cerrar y después otra vez vuelve a recuperar. Yo creo en buena medida porque el Baby O supo atraer a los mexicanos que tienen sus casas en Acapulco y que siguen encontrando en el Baby O un coto muy cómodo, digamos. Pero y como muy que ya se seguro. hizo dos Acapulcos, ¿no? Porque Ya, es el exacto. Acapulco de la Bahía y el Acapulco de Diamante, donde están pues, Esas sobre casas, todo los chilangos, ¿no? Bueno, digamos, el Baby O es el lugar, es la frontera, digamos, sí, hacia- del medio. Exacto, prácticamente, sí, porque está la llega ahí entrada. y después ya se regresa para allá. Así es. ¿No? Se ha cambiado mucho ese Acapulco, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente no es la misma experiencia que se tenía 80s, 90s y todo Sí. inicios de los 2000s. Ahora Sí, es todavía una en los cuestión, 2000. creo que complicada inclusive en cómo se maneja la cuestión de servicios, por decir algo, ¿no? Sí. Que realmente no tienes la eficiencia que tenías antes o lo que estabas acostumbrado antes, que en determinado momento... Totalmente. A lo mejor ya es una ciudad con mucho tráfico, si vas a la parte de la costera, Sí. la parte también cuando vas a Diamante, es una carretera un poco complicada. Entonces, realmente creo yo que hay un Acapulco que sí lo añoras en función de lo que puedes ver en el documental, comparado con lo que ahora representa, ¿no? Sí. Y realmente sí es triste, porque es un centro, como bien no, hemos es platicado acá, precioso. impresionante por la historia que representa Precioso. justamente como promotor del turismo mexicano. O sea, creo que es una cuestión súper valiosa que rescate el documental. Fíjate que yo en la pandemia me fui a refugiar un mes a Acapulco. Y llevé a mis hijos, rentamos un yate y llevé a que conocieran la bahía desde, ¿no? Zona de guerra, cabrón. Sí, Zona de totalmente. guerra, edificios tapiados, cerrados. Y esto fue antes de Otis. Otis, sí, antes de Otis, ¿no? sí. O sea, muy triste ver esa bahía tan vibrante que era restaurantes, discotecas, antros, hoteles de lujo. Ahora, como son, parecía Bagdad, te lo juro. Sí, apagado. ¿Cómo apagado. ves Acapulco como personaje? Fascinante. Fascinante, Fascinante claro. y como que está reinventándose todo el tiempo. Con la tragedia de Otis, yo creo que hay cosas que estaban ahí Yo no he latentes ido desde todavía, Otis, fíjate. que siento que se va... Digo, Otis de cierta manera, espero, va a ayudar a limpiar ciertas cosas que estaban ahí todavía aguantando, Sí. a punto de caerse, y que Otis se encargó de limpiar a un precio evidentemente Altísimo. Muy caro. altísimo, ¿no? Claro. Pero es un personaje fascinante, Acapulco. Acapulco. Y lo quisiste hacer tú, o sea, tú lo quisiste hacer un personaje. Totalmente, y creo ¿no? que es lo o que... sea, es la Baby O, pero la música, ¿sabes qué? pero Acapulco. Totalmente, Emilio descubrió las algo bien tres. interesante. Sí. No sé si recuerdan la parte que había de los clavadistas de la quebrada. ¿Te Claro. acuerdas qué bonito era esa parte en la Sí. cual hablan de los niños que estaban metidos ahí, que iban creciendo? O sea, a final de cuentas era el Acapulco como un mosaico realmente de experiencias para el visitante. Totalmente. Y canalizado justamente a lo que es el mundo Baby O, ¿no? Sí, es Pero que no creo hay es muy pierde, padre. ¿no? Hacer un documental sobre el Baby O Acapulco y la música, pues no. No hay pierde, Sí, es pero muy atractivo. nos tocó hacerlo y eso es ¡Qué fantástico. maravilla! ¿Cuántos Claro que episodios sí. son? No, Es uno, es solamente una película. Es Nada uno. más. Dura 1 hora 55 y es un Es como viaje. una película. Es una Sí, película, es es una una película. película. Ajá, Sí. Y ya está en VIX disponible. Ya está en VIX. No, sí, pues desde yo ahorita ayer. me voy a verla, Sí, no, qué es una barbaridad, me maravilla, la encanta, verdad. me van a sacar la nostalgia. cabrón, Es ¿no? probable. Así es, así Muy es. bonito, la verdad, muy bonito. Un Bueno, trabajo déjenme hacer grandísimo. una pausa. Quiero regresar al tema de la música, fíjate, Claro. porque creo que también vale la pena hablar de eso. Regresamos en un momento más. Estamos platicando sobre el documental La Noche Eterna del Baby O, ya disponible en VIX. Regresamos. Oiga, estamos teniendo una conversación muy a gusto sobre el Baby O, Acapulco, la música. Quiero entrarle al tema de la música. Sí, Leo. ¿Cómo curaste el tema de la música? Curamos, ¿Cómo? porque fue un trabajo que hicimos aquí en conjunto con Emilio, Sí, pero
Fue apasionante, o sea, realmente no encontrabas, por ser una época tan bollante en música, llena de tantos éxitos. En inglés y en español. En inglés sobre todo porque el crecimiento justamente de la gran industria de la música a nivel internacional. Sí. Y la parte en español que sí tenía sus particularidades con respecto a situaciones propias de la industria en México. Entonces realmente hay cosas que no puedes dejar de lado, ¿no? Sí. O sea, lo que decíamos hace rato de Juan Gabriel, Sí. de repente Luis Miguel. Mijares, Luis Miguel. Sí, claro. Pero la parte Flans. internacional, la parte internacional que era así como que el gran boom de la música de disco a nivel mundial, sí era una cuestión que nos tuvimos que meter a hacer un trabajo de inspección y casi detectivesco para detectar quién era el titular de los derechos, cómo llegabas a él, cómo en determinado momento podías conseguir un permiso, una licencia, los costos, porque hay cosas, unas cosas es querer y otra cosa es que realmente se pueda, ¿no? Te voy a dar una idea, ¿por qué no hacen la lista de Baby O, el documental, y la suben a Spotify? Yo creo que sí lo podemos hacer, porque toda la No, música claro que lo existe puedes ahí. hacer, ¿eh? sí, Simplemente claro. hacer el playlist, simplemente Exacto, acomodarlo como en el función de lo soundtrack que es, del porque están documental, todos, claro. ¿no? Para- No, lo vas a hacer en la tarde, ¿eh? Ya para que, para que la tarde ya esté. Sí, por supuesto. Puede ser buena idea, ¿no? Sí, Para claro. que Yo ya lo escuchemos. empecé, complétalo tú. Ah, bien. Ah, sí, No, mira. ¿quién ¿Y sabes? qué te encuentras, por ejemplo? No, bueno. Danos una idea de lo que te puedes Bueno, es que encontrar. empezando por decir Donna Summer, por decir algo, ¿no? Que es sin una duda. cosa de locura, de locura. Tavares, No, fundamental. Tavares. Porque Remember. Tavares abrió el Baby O. O sea, el grupo llegó a... Llegaron, ahí fue la inauguración. Bien. Fue Bueno, Tavares Silver a Convention, abrir. que tiene Estos ahí una chavitos, cuestión sí. importante. Silver Convention, que sí lo contrataron para participar en una actuación en el mismo Baby, ¿sí? Sí. Hay una anécdota chistosísima justamente de Rafael Villafañe. Silver Convention que hace esta canción, Que se llama Fly Robin Fly. Fly, ¿no? Robin, Bueno, fly. Esa y canción la tenemos que ahí usar sí o sí. Sí. Una de las cantantes, Él se enamoró de ella, uno de los dueños se enamora de una de las cantantes de Silver Convention. de Silver Convention. Entonces ahí, bueno, es lo que buscábamos, ¿no? Cómo las historias iban contestándose una a la otra. Entonces la música te llevaba un testimonio, el testimonio te llevaba una música, y es el trabajo que hicimos, ¿no? En el documental. Y empiezan, digamos, de la música discos hasta el No, Ponchis Ponchis. empezamos antes de la música disco. Antes de Con los 60, justamente. en los 50 todavía. Físicamente. Sí. Por ejemplo, el disco, la música que usamos justamente para el planteamiento de Acapulco como un crecimiento turístico, el disco fue editado y presentado en público en el 63, que también por eso nos costó mucho trabajo recurrir, que era hecho por este señor Teddy Stoffer, que básicamente fue considerado Mr. Acapulco. Bueno, Sí, fue de los claro, Stoffer, fundadores del Hotel Villavera, Sí, el fundador el del Tequila Villavera, Go, que era, del Tequila tremendo. Gogó. Entonces, tenía que ser esa música, porque esa era la música que representaba todo este cúmulo de imágenes de esos archivos tan espectaculares que tienen un lucimiento increíble. El dentro mismo del documento. título Baby O es el título Exacto, de una canción. de Dean sí, Martin. Una canción Sí. de Dean Martin. Sí. Entonces se De utiliza, ahí viene, digamos, de ahí y se, lo y se sacaron. cuenta la ¿Por qué? anécdota de cómo Villafañe llega a esta idea Exactamente. a partir de esa canción y le Ajá. pone Baby O. Baby O, Pero claro. una cosa que hace Emilio muy bien en este documental es que esa música disco la hemos escuchado hasta el cansancio, la verdad. O sea, se repite. No, nuestro ahora recuerdo. Pero en el documental tiene la virtud de que la vuelves a escuchar en su contexto y te vuelve como No, a hombre, emocionar. claro. Y eso es muy, muy Totalmente. padre de Pero estos documentales. llegan hasta los ponchiponchis de ahora, No, ¿no? no. Digo, porque ahora se bailan otras cosas. Sí. Otras Bueno, cosas, de otras hecho, cosas. mucho de la música disco lo retoman ahora en el Deep House Sí, y en esas totalmente, cosas, sí, ¿no? sí, Bueno, tú eres el Básicamente, experto, sí, ¿no? Sí, porque a Sí. final de cuentas son las raíces de. Y ahí están, y también es un motor importantísimo de la industria, sobre todo por lo que se vende y por lo que se consume, ¿no? Exacto. Pero a final de cuentas, en el sentido estricto de lo que era la narrativa del documental, creo que la parte disco es la columna. La que manda. La, Sí. que, Sí, la que es que determina sí. exactamente para dónde vamos. Sí. Totalmente. Oye, ¿y la ropa? ¿Qué tal la ropa? Pues, Digo, ¿qué tanto? Eso siento que Digo, la tampoco ropa en se los muestra 70s. tanto. Es que No vamos sintiendo mucho ese paso de la vestimenta, de la moda.
Digo, lo digo porque para ir a las discos pues, había que arreglarse. Que ponerse... Sí. Hoy los chavos, la verdad, se van como están y Sí, como les vale está. gorro. Claro. Y qué bueno, qué liberación, ¿no? Ay. Pero antes sí tenías que pensar que te vas a poner para ir a la disco, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa que llega la princesa de Mónaco. Mira, Estefanía. Estefanía, Ah, perdón, bueno. pero está tan mal vestida Sí. que no la dejan entrar. traía chanclas. Chanclas y jeans, seguramente, ¿no? sí, Entonces sí, no Tiene que la- regresar a vestirse como debe ser. Y no importa que sea ese personaje, ya puede pasar. No, sí te tenías que arreglar, ¿no? Vestirte, peinarte, en fin. Sí, ¿no? pero eso es, los códigos van cambiando. Van cambiando, Claro, totalmente. Pero lo curioso, cambian los códigos, pero el espacio hoy en día sigue teniendo, digo, no sé, no me tocó conocerlo antes, pero tiene una energía y una dinámica muy interesante el lugar. Claro, ya no se visten de la misma manera, lo que dijimos de la pista, pero la energía que hay en el espacio es poderosa, es fuerte, es bonita. Totalmente. Esa me sorprendió a mí Claro. porque no la conocía. ¿no? Claro. Ahora, ser dueño del Baby O le daba un poder a estos dos muchachos. Muchísimos, No, imagínate, hombre, 18 todo el mundo años. les hablaba hoy en ese, pero todos, Todos, políticos, sí, todos. empresarios. ahí Fíjate, sí. una cosa que también es padre de esta historia es que eso pudo haber sido un desastre para ellos, ¿no? O sea, eso pudo haber sido Tenían mucha lana. una Bueno, por cosa lo menos sé exacta. que César sí tenía Pero mucha bueno, lana. o sea, esa sociedad se conserva en las decisiones, digamos, duras que tienen que tomar durante todos estos periodos Sí. de crisis y se conserva, digamos, por esta, o sea, se conserva muy, muy firme, se conserva muy bien. Y eso también está padre de Sí, esta sí, sí, historia. pero sí, ya cuando estaba en su pináculo era, ¿no? Que háblale a... Sí, ahora, ¿no? César me habla de a Villafaña. ¿verdad? Exacto, ¿no? Que nos dé una Que mesa. nos dé una mesa. Mesa de pista, Sí, claro. por cierto. Sí, para que No luciera, cualquier no cosa. cualquiera. Junto Claro. a Luis Miguel, para que... Por cierto, las grandes personalidades, esa es otra, ¿no? Sí iban Sí, a la hay Baby O, ¿no? fotografías donde estaba Bono de YouTube, estaba Sylvester Stallone, o sea, gente de Hollywood a nivel internacional, que era un punto requerido de visita, estar en Baby O, pasar una noche ahí en Baby O, una experiencia que dejaba, y que era también el imán para que mucha gente fuera al club, ¿no? Claro. Que básicamente sabían que las grandes personalidades del mundo asistían y decían, yo tengo que estar ahí. Claro, Básicamente claro, era claro. eso, ¿no? Oh, Y están todas las fotos que no hemos visto. O sea, todos los que estuvieron ahí que no hemos visto. Había una foto que no usamos, donde sale O.J. Simpson con su esposa. ¿Lo hubieras puesto? Es que había que contar ya todo eso. Las anécdotas necesitan tiempo. Había Ok. que concentrarnos en esas Tuviste que cosas. cortar cosas que te dieron Sí, mucho coraje. claro. Infinidad. Sí. Pero una cosa que se explora también, que es muy interesante, es la idea del mi rey. Claro, Sí, claro, está que es, digamos, buenísimo. es que sí. fundamental buenísimo. para Claro, el claro. corazón del Baby O. Y gracias a testimonios y el propio Daniel Krause, que escribió la serie de Luis Miguel Sí. y otras intervenciones, esta idea del mi rey, que es ahora pues quien va al Baby O, también está muy bien explorada, está llena de anécdotas, es muy lindo también este momento. Esa es una buena parte, Sí, ¿no? sí. Así Sí, es. cómo no. Bueno, déjenme hago una última pausa Sí. y regresamos ya a concluir. Estamos hablando de la noche eterna del Baby O. Regresamos en un momento más. Regresamos con Guillermo Sorno, Emilio Mayé y Tito Cárdenas para concluir este programa dedicado al documental La Noche Eterna del Baby O, que ya puede usted ver en ViX. Y yo sí lo quiero ver, les voy a decir por qué, porque veo que si ustedes se divirtieron haciendo esto. Y cuando creo que los productores, los directores, los guionistas se divierten, pues debe ser un productazo, ¿no? Es lo que esperamos, es lo que esperamos. El tiempo que le va a dar el espectador va a ser mucho más menor al tiempo que le dedicamos, que fue de años, ¿no? Sí, años. Nos decías que es que los permisos era una monserga. Pues sí, ¿no? también la investigación de imágenes fue Sí. muy larga. El ir consiguiendo a todos estos personajes, que es como un casting también. Sí. Cómo vas balanceando, equilibrando y teniendo voces diferentes, ¿no? Que es lo que buscamos mucho también. Ahora, había un momento en que el Baby era su momento anual, que era la fiesta del Año Nuevo, ¿no?
Claro, ahí ese es, digamos, Ese era La cúspide. ¿no? La cúspide, ¿no? el primer acercamiento de Emilio al Baby O es haber ido a la fiesta del Año Nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Tú sí. que tienes departamento, ya no chismeó, que tiene departamento en Acapulco. ¿No? No, pero estaba haciendo mi trabajo de investigación. Uno es Llévame, profesional en lo que llévame, hace. señor director. Yo le cargo el trabajo. portafolio. Sí, Guillermo me acompañó en ese diciembre sí. también. Ah, sí, mira, sí. Y es muy, muy impresionante porque, de nuevo, se junta, digamos, mucha gente que vive en la Ciudad de Sí. México que tiene casi departamentos ahí. Y es las presiones que hay sobre los cadeneros. Sí, Porque, claro, esos lugares se asignan antes de que la gente llegue. Ya está Claro. repleto Claro, de claro. reservaciones y de compromisos y de personas que han ido todos los años Sí. ahí. Y entonces es muy interesante ver ese funcionamiento, ese mecanismo, cómo los gerentes y la gente los meseros y tal, que tienen también un apego muy grande al lugar, van sí. administrando eso para que ese momento la discoteca, digamos, se prenda y luzca y funcione como siempre. Totalmente. Déjenme preguntarles, el tema de las drogas. ¿Se trataron el tema de las drogas? Sí. Digo, que es parte, sin juzgar, por cierto. No, sí, ¿no? sí, No, sí, no, sí. no, No, Pero, Baby, es un- ¿cómo está el tema de las drogas? Bueno, en los testimonios hay una ambigüedad, ¿no? O sea, hay gente Sí. que dice sí, no, etcétera. Pero yo creo, digamos, junto con el consumo... Bueno, está se vendía mucha droga legal, que era el alcohol. La verdad, hijo. Había obviamente una prohibición de los dueños, que yo creo que Sí. ha hecho que funcione también en el lugar durante mucho tiempo. O sea, estaba muy sellado, muy blindado vigilado. para que eso no pasara dentro de la discoteca. Sí, claro. La prueba de ello es que hoy van los padres con los hijos Sí. y sigue siendo y funciona ahí. Pero bueno, pues también está en un contexto difícil y de nuevo es el tema de las drogas dentro de la discoteca, pero también la guerra del narcotráfico. Claro. Y yo supongo que haber sido un lugar muy apetitoso para el crimen organizado, ¿no? Vender las drogas Sí, bueno, dentro o fuera del antro, ¿no? No hay testimonio, pero No, lo que sí es no. cierto es que los propios operadores iban a la discoteca. Hay una anécdota muy, La Barbie, ¿no? muy simpática Sí. de un par de fuentes, ¿no? Uno de ellos, Sí. el Burro Van Rankin, que habla, digamos, cómo era tratado por estas personas que estaban en el Baby O. Y como él era un personaje famoso, pues lo veían como un payasito, ¿no? Para que les hiciera bufón, ahí un bufón, para que les hiciera un show. Y él salía como aterrado porque no tenía más que hacerlo. Pero lo hacía. Porque, Sí, claro, lo estaba haciendo. porque no había de otra. En fin, es parte del anecdotario. Claro. Déjenme preguntarles, ¿Otis cambió todo? ¿Dirían? Acapulco, en el tema de Acapulco. Yo creo que Yo no he regresado. En cuanto a la después de producción, Otis, ¿no? sí. En cuanto a la producción, sí. ¿Por qué? Porque tenemos como en el proceso una fecha prevista como para las vísperas en las cuales vino el huracán. O sea, ustedes ya estaban trabajando en el Estamos documental trabajando por antes salirlo, de sí. Otis. Sí. Y estábamos justamente ya por resolver cuando de pronto viene el asunto del huracán y cambia la historia por completo. O sea, no en sí, más bien de las entregas. Y cómo tuvimos inclusive también tiempo a favor para sacar más licencias que habían quedado rezagadas. Claro. Sí. O sea, de alguna manera también nos favoreció en función de tiempos, pero creo yo que en el sentido estricto de lo que pasa después del huracán, no nada más con Baby O, sino con Acapulco, que lo que pasa en Acapulco pega en Baby O, Claro. pues sí determina otra cosa, otro rumbo, ¿no? A ti te tocó entonces. con no tu estábamos departamento, ¿no? ahí, pero fuimos a los pocos días y regresamos a las semanas. Y Era tristísimo ver esas no, escenas. bueno, muy fuerte, pero sí cambia, sí va a cambiar Otis y es un proceso largo. Simplemente, por ejemplo, pienso en la manera de reaccionar frente a otro huracán. Es como un sismo en México en donde se crea una cultura sísmica, digamos. Siento que eso no existía En ahí Acapulco. y si vuelve a suceder, la gente va a reaccionar de una manera totalmente diferente. Y claro, también derrumba cosas que ya estaban a punto de derrumbarse. Hay como una limpieza también muy dura, evidentemente. pero regenerativa, digamos. Pues es lo que se espero espera. en esa reinvención, digamos, tan compleja de Acapulco, pero
que es deseada, evidentemente. Y esto se da, Guillermo, después de la pandemia, que también ha de haber sido tremendo. Yo no sé, yo supongo que cerraron. Bueno, la aparte que se mayoría platica durante también el justamente el- COVID-19. No, imagínate el dilema. Y muchos negocios ya no regresaron. Ya no regresaron. Sí, Sí, Pero imagínate totalmente. el dilema del Baby O, que están huracanes, inundaciones, tal, la pandemia, cierra la discoteca, los propios trabajadores se quedan sin chamba. chamba. Hay un testimonio muy lindo de cómo comienzan a vender pizzas Pizza. desde el Baby O. mira, Y desde el cómo- Baby O y ahí- cómo los clientes del Baby O también contribuyen, digamos, para Sí. que esos meseros y personal Sobrevivan. servicio siga ahí. Tienen un medio de ingreso. Deciden los dueños remodelar, digamos, ya que está cerrado, le dan como una manita de gato, nuevas alfombras, sistemas de sonido, etcétera. Abren, viene el No incendio. lo llegan, no lo llegan a abrir. No lo llegan a abrir, perdón, claro. Lo incendian. Lo incendian. Justamente. Otra vez. Esa es la del crimen La del crimen organizado. organizado. O sea, es pandemia, incendio y Otis. Sí. Y luego Sí, abren, bueno, y luego los cuatro jinetes de la no, apocalipsis. es muy duro, es muy duro. Y ¿no? ahí está el Baby O. Sí. ¿No? Ahí sigue. Sí, Ahí sí, sigue. sí. No, ya me dieron ganas de ir, caray, ¿no? Un buque fantasma ahí metido a la mitad de Acapulco. No, es un lugar, por estas historias que abordamos, creo que hay una cosa muy interesante ahí en términos de la sociedad, del microcosmos, no solo, evidentemente no solo de Acapulco, Claro, porque porque es un eso- lugar a donde la gente viajaba, ¿no? Pero además el Baby O era una comunidad, digamos, de meseros. O sea, no sé cuánta gente trabajaba ahí, pero Muchos y lo sigue mucha siendo. gente, sí. sigue mucha, trabajando sí ahí, daba sí. mucho empleo, ¿no? Sí, sí, Así sí. es. Claro, antes abría todos los días de la semana. Sí. Ahora abre, creo que los fines de Abre semana. los fines de semana. Exacto. ¿No? Claro. Sí, pues sí, ya no Sí. hay tanto mercado, digamos. Pues sí. ¿no? Así es. Ahora, déjame preguntarte a ti, Tito, porque tú mencionabas el sistema de sonido. ¿No? O sea, una discoteca tenía Que ¿no? tenerlo mejor. Tenía que tenerlo mejor y eran esas bocinotas. Sí, claro, y eso. claro. Eso ha cambiado con la tecnología enormidades, quiero pensar, ¿no? Ha cambiado el tamaño, ¿sí? Sí. Lo que no ha cambiado es bueno, sí cambió para más el costo, porque ahora es más caro, pero tiene dimensiones más chiquitas. Sí. O sea, todos los sistemas de sonido ahora Pero ahora más son compactos. digitales, ¿no? Sí, y por eso te ahorras espacio. Pero Sí. al final de cuentas tienes más potencia, tienes más fidelidad, tienes una capacidad de respuesta de envolver con estos sistemas atmosféricos de sonido que Sí. hacen que la experiencia vaya más allá de lo que es oír la música. Es realmente sentir la música. en el momento. Antes lo que era en los 70 era un volumen que te quedaba Inusitado. sordo, salías de Sí, la disco sí. y ¿no? No, y me acuerdo que se construían justamente los sistemas de sonido en función de la arquitectura del lugar. Ajá. Sobre todo me acuerdo que la parte de abajo de la pista, pues tenías ahí toda la parte de los bajos. Entonces tenías en la pista el pateo justamente de las ondas sonoras que sentías inclusive en las piernas cuando estabas ahí, Claro. ahí caminando. Sí. Pero ahora hay fidelidad, hay potencia, hay menos espacio, pero sí siguen siendo aparatos muy caros. Y yo creo que ha habido también un cambio del gusto de la gente de escuchar tan fuerte o menos fuerte, ¿no? La música. Sigue estando fuerte, ¿eh? Sí, yo Sí. creo que lo que hacen los sistemas de sonido ahora es que tengas el mismo volumen pero que puedas platicar. Es decir, hay un efecto, digamos, en donde no Bueno, es acabas que a la Baby, ensordecido. a las discotecas no se iba a platicar. A platicar, pero ahora, No, o sea, se digamos, platicaba a gritos. Oye, ¿cómo andas? ¿No? Ahora la tecnología permite las dos cosas, curiosamente. Así es, así es. Oigan, pues hay que ver este documental sin lugar a dudas. ¿Qué traen ahora en mente? ¿Ya estás trabajando en otra cosa o no? Sí, un documental que hice muy diferente en un espacio también que fue creado en 1976, que es un documental que hicimos en el Colegio Militar. Ah, caray. Entonces es un retrato de los cadetes. ¿El colegio militar El que está aquí colegio en la militar, salida a Cuernavaca? Sí. Ajá. Pues ese saldrá en cines el año que entra. Ese se presentó ahora en el Festival de Morelia y es un retrato de la juventud también y para mí fue un descubrimiento también porque no era un espacio que no conocía, un mundo que no conocía y fue descubrir una cosa muy interesante y a unos chicos y chicas de verdad excepcionales. Militares. Pues sí, van a ser, Bueno, están en la sí, escuela, sí, van a ser cadetes. militares, son Sí. cadetes. Sí, Ajá. sí. Ah, pues está interesante. Sí. ¿Tú sigues escribiendo? ¿Cómo? Yo sigo escribiendo, sí. ¿Y qué estás haciendo? Pues ahora estoy investigando sobre Carlos Monsiváis con la idea de hacer un libro, un ensayo biográfico sobre
sobre este Uy, personaje qué que fue personaje. gran... ¿Habrá ido alguna vez al Baby O? ¿Te lo imaginas? Pero, o sea, No, sí le gustaban los seguramente a antros de punto, la claro, Ciudad de claro, México, claro, sí le gustaban, ¿no? sí, Ah, sí. ¿no? Pero qué bien. Sí. O sea, es un libro, Sí, es un ensayo biográfico. ensayo biográfico. Sí, porque sobre- yo creo que es muy, muy importante recuperar esas figuras de tanto peso cultural y también ese intelectual público que existía y que ahora no existe. ¿Qué para diría? Yo reflexionar. siempre pregunto, ¿qué diría Monsiváis de la Monsiváis, 4T? Me encantaría saber su opinión, ¿no? ¿No? Bueno, hay o sea, su relación tensa con López Obrador, pero al Sí. mismo tiempo cercana y Sí, no. sí, sí. Como Monsiváis lo que tenía era que se sabía mantener muy equidistante de los poderes. Entonces, hubiera sido, Claro. creo que por ahí también. ¿Y tú en qué? Yo no paro. Tú no paras, sigues. Yo hago todo lo que es gestión de derechos para programas de televisión. Sí. Ya con eso ya tengo suficiente. Hago para películas, hago para O sea, ¿te la comerciales. pasas con abogados y eso? Yo vivo en el mundo de la los derechos de legislación, derechos de autor, básicamente, y con la parte comercial, tanto con las compañías de discos, como con los editores de música, como con los managers, inclusive con artistas independientes, pero es de todos los días. O sea, ese es mi trabajo de sol a sol, de lunes a domingo. Estar checando justamente cómo van los procesos de adquisición de derechos para programas. A ver, una última duda, no sé si me la puedas decir, pero ¿cuánto valen los derechos de una canción que quieres meter en un documental? ¿Cuánto Hay te precio, cobran más o menos? No se puede decir un estándar como tal. Pero más o menos. ¿cuánto? Lo que le llaman el floor fee, que es básicamente tener, dependiendo la vigencia, a perpetuidad, que es muy importante tenerlo, Sí. partes de una base de $5,000, por decirlo. $5,000. Solamente por la parte que corresponde al editor de música, la composición musical. Tendrías que igualar la parte que corresponde al uso de las grabaciones máster. O, en O todo sea, que caso, como $10,000 te $10,000 cuesta promedio, poner una canción un uso en una incidental. película o en un documental. Sí, prácticamente sí. Entonces, digamos, quiero pensar que este documental, el mayor gasto fue en eso. Sí. Fue importante. Sí. Fue importante. Es importante, sí, realmente, porque, a ver, sucede algo que está ligado justamente a la distribución de la música ahora. O sea, si tú vas a una plataforma digital, sí, lo que le regresa a los autores mínimo. Nada. Entonces, Bueno, por eso tiene que Spotify. cobrar muy caro. La verdad es por eso. Estaba el otro día un comediante de Estados Unidos diciendo que es una pena que haya desaparecido el penny en Estados Unidos, porque desaparecieron ya la El moneda. penny, ¿sí? Que cómo Spotify le iba a pagar ahora. Ahora, la gente, sí, claro, totalmente. Sí, así A es. los autores. Oigan, pues felicidades. Gracias. Felicidades, la verdad me voy con la tarea muy grata de irme a ver este documental. Me van a sacar la nostalgia, ya lo sé. En fin, ya estamos en ese mercado. Así Guillermo, es, ya. Qué barbaridad de la ¿Cómo? nostalgia. ¿Qué nos pasó? De la Así lágrima. es, de la lágrima. Sí, sí, sí. Muchas gracias, de verdad, y mucha suerte a Emilio, a Guillermo y a Tito por haber venido el día Gracias, de hoy. gracias por la Gracias invitación. y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.